Lucía Fernández era una mujer que vivía entre la soledad y la presión de su carrera. Reconocida periodista de investigación, pasaba la mayor parte de sus días inmersa en datos, entrevistas e investigaciones, siempre en busca de la verdad, en un mundo que a menudo parecía estar hecho de mentiras. Sus amigos más cercanos la describían como una mujer centrada, con una pasión inquebrantable por el periodismo, pero también con una vulnerabilidad que intentaba ocultar. Esa tarde, durante la boda de su mejor amiga Mariana, Lucía se encontró en un lugar incómodo, una mesa aislada, rodeada de miradas curiosas. Era como si todos en la fiesta se preguntaran qué hacía allí, sola. Aunque la habían invitado a compartir ese momento de alegría, lo cierto es que no se sentía parte del espectáculo, sino más bien una espectadora. La frustración era palpable. Mientras intentaba pasar desapercibida, ocurrió algo inusual. El sonido de la música y la conversación se desvaneció cuando un hombre se acercó a su mesa. Alto, imponente y con una postura que irradiaba poder, tenía un aura de misterio que la hizo sentir aún más fuera de lugar. Se llamaba Alejandro Morel. No era un hombre cualquiera, sino uno de los empresarios más influyentes y temidos del mundo financiero suizo. Sin embargo, lo que más la intrigaba era que él sabía exactamente quién era ella, y los rumores sobre su presencia no habían pasado desapercibidos. Sin más ceremonias, se sentó a su mesa y con una sonrisa contenida le propuso algo inesperado. Imagínate que eres mi novia solo por esta noche y así evitaremos que hablen de nosotros. Lucía dudó. Era una propuesta inusual, pero al mirar a su alrededor supo que esta podría ser la vía de escape que necesitaba. Lucía miró a Alejandro y por un instante sintió una oleada de inseguridad. Lo que él pedía parecía más una trampa que una solución, pero había algo en sus ojos, un destello de sinceridad que la hizo reconsiderar. Sabía lo que era ser observada y juzgada, y en ese momento, lo que él le ofrecía le pareció un alivio, una forma de escapar de esas miradas acusadoras. Aceptó con un gesto de la cabeza, intentando disimular su ansiedad. A partir de ese momento, se convirtió en parte de un juego que no había elegido, pero que de alguna manera la involucraba. Durante el resto de la velada, se encontró comportándose como un personaje de teatro, siempre sonriendo y actuando como la novia perfecta de Alejandro. Lo que empezó como un juego de apariencias pronto dio un giro inesperado cuando las miradas de la alta sociedad se posaron en ellos. Eran la pareja estrella, y Lucía, que antes se había sentido fuera de lugar, ahora era el centro de atención. Lo que parecía una farsa, una mentira conveniente, se estaba convirtiendo, sin que ellos se dieran cuenta, en una realidad que empezaba a tener sentido. A medida que avanzaba la noche, Lucía observaba a Alejandro con más atención. Su comportamiento inicial, arrogante y calculador, se mezclaba ahora con momentos de vulnerabilidad, casi como si se entregara a ella, sin palabras, con miradas fugaces. Durante una conversación habló de su madre, fallecida hacía unos años, y Lucía se dio cuenta de que detrás de este hombre poderoso y despiadado se escondía un dolor interior. No estaba segura de qué esperaba de ella, pero empezó a comprender que no era solo un magnate frío e insensible. Parecía estar en una lucha interna, luchando contra su propio pasado. Ella, que antes lo había visto como una figura distante e incomprensible, ahora empezaba a ver algo más humano en él. La noche avanzaba y el juego de apariencias continuaba, pero para Lucía algo había cambiado. Ya no solo interpretaba un papel. Poco a poco, sin darse cuenta, empezó a importarle. Ya no le importaba lo que pensaran los demás, sino lo que ocurría entre ella y Alejandro. En los días siguientes, la relación entre Lucía y Alejandro continuó desarrollándose de maneras insólitas.
empezaron a verse con más frecuencia, no solo en eventos sociales, sino también en encuentros más privados, donde la fachada de una pareja perfecta aún se mantenía, pero algo más profundo comenzaba a emerger. Lucía, que antes se consideraba una observadora del mundo que la rodeaba, ahora se encontraba cada vez más involucrada en la vida de Alejandro, tanto personal como profesionalmente. Lo que comenzó como una farsa para evitar los rumores de la alta sociedad se transformó gradualmente en un verdadero intercambio de confianza e, inevitablemente, en algo más complejo. Empezó a cuestionar sus propias motivaciones. La investigación sobre el posible plan de lavado de dinero que involucraba a la empresa de Alejandro seguía en su radar, pero sus emociones se nublaban cada vez más. No podía negar que, de alguna manera, se sentía atraída por él, no solo físicamente, sino por la complejidad de su personalidad, por el dolor no sanado que llevaba en su mirada. Él, que al principio la veía como una simple figura decorativa, comenzó a confiar en ella de maneras que ella nunca imaginó. Su relación se estaba volviendo más real, y esto la dejaba cada vez más en conflicto. Lucía sabía que el dilema moral estaba a punto de intensificarse. Ya había descubierto transacciones sospechosas, evidencia de un plan de lavado de dinero que involucraba a la empresa de Alejandro. La verdad estaba a su alcance, y como periodista sabía que tenía la responsabilidad de exponerla, de revelar la verdad al mundo sin importar quién estuviera involucrado. Pero al mirar a Alejandro sintió una creciente resistencia interna. El hombre que había empezado a ver como un fraude se estaba convirtiendo en algo más y no sabía cómo separar la verdad profesional de la verdad emocional. Una noche fría, mientras estaban solos, Alejandro la miró a los ojos y le dijo algo que la hizo estremecer. Si sabes algo sobre mí, sobre mi empresa, tienes derecho a investigar. Pero debes saber que lo que descubras podría destruirlo todo. Esas palabras la acompañaron durante días, resonando en su mente. Alejandro, en cierto modo, se estaba entregando a ella, no solo como compañero, sino como alguien que confiaba en ella más que en nadie en su vida. La responsabilidad que ahora soportaba era aún mayor, pues para descubrir la verdad tendría que destruir la confianza que se estaba construyendo, una confianza que ya sabía que no podía reconstruirse fácilmente. Los días pasaban y Lucía se encontraba en un dilema cada vez más profundo. Sus encuentros con Alejandro se hicieron más frecuentes y ya no podía ignorar la complejidad de sus sentimientos. El hombre que había conocido como una figura fría y distante comenzaba a abrirse a ella de maneras inesperadas. Hablaba de su pasado, sus pérdidas e incluso de los errores que había cometido a lo largo de su vida. Era difícil reconciliar a este vulnerable Alejandro con el despiadado magnate que aún sabía que existía. Lucía comenzó a cuestionar su propia misión. Ella, que siempre se había sentido impulsada por la búsqueda incesante de la verdad, ahora se encontraba confrontada a una verdad mucho más difícil de afrontar. ¿Estaba dispuesta a destruir al hombre que estaba aprendiendo a amar solo para cumplir con su misión como periodista? Sabía que las pruebas en su contra eran reales y que su investigación sobre lavado de dinero podría cambiarlo todo, pero la pregunta que la atormentaba era: ¿realmente quería que eso sucediera? Su conflicto interno se intensificó cuando Lucía descubrió algo que la dejó helada: una serie de mensajes intercambiados entre Alejandro y uno de sus ejecutivos, Ernesto Vidal. El contenido de los mensajes insinuaba una trama aún más profunda que involucraba no solo el esquema de lavado de dinero, sino también una conspiración interna que, de alguna manera, parecía orquestada por Vidal. Habiendo visto previamente la empresa de Alejandro como una posible fuente de corrupción, Lucía ahora comenzaba a comprender que tal vez él era, de hecho, una víctima.
Una sensación de impotencia la invadió al analizar las pruebas. Estaba en un callejón sin salida, con las pruebas apuntando a la culpabilidad de Alejandro, pero también a una conspiración mayor que escapaba a su control. El peso de la responsabilidad de exponer la verdad recaía sobre sus hombros, pero sabía que para hacerlo tendría que destruir a la única persona en la que había comenzado a confiar. El dolor de este dilema era tan intenso que Lucía se sintió perdida. Su corazón se dividía entre la ética del periodismo y el amor que, sin darse cuenta, comenzaba a cultivar por Alejandro. El momento decisivo llegó inesperadamente. Lucía estaba reunida con su jefe, Marcos Reyes, cuando éste le exigió directamente publicar la historia sobre Alejandro y su presunta conexión con la red de lavado de dinero, incluso sin todas las pruebas concretas. La presión para exponer el escándalo era enorme, y Marcos estaba decidido a usar la historia como trampolín para su propio ascenso en el periodismo de investigación. Lucía sintió el peso de sus palabras sobre sus hombros como una sentencia de muerte por todo lo que había comenzado a construir con Alejandro. Sabía que si revelaba la verdad, destruiría su propia credibilidad como periodista, pero también la vida del hombre que, por difícil que fuera admitirlo, comenzaba a convertirse en el centro de su mundo. Miró a Marcos, sintiendo cómo la ira y la frustración se acrecentaban, pero al mismo tiempo, una idea comenzaba a tomar forma en su mente. Necesitaba más tiempo, una oportunidad para descubrir la verdad por sí misma, sin verse obligada a tomar una decisión precipitada. Esa misma noche, después del trabajo, Lucía fue a casa de Alejandro. No sabía muy bien qué decir, pero sintió la necesidad de confrontarlo. Cuando la saludó, notó lo cansado que estaba. Sus ojos, que antes brillaban con determinación y fuerza, ahora estaban llenos de una profunda tristeza, algo que nunca antes había visto. Hablaron durante horas, de todo y de nada. Lucía sabía que la mentira que vivían juntos no podía durar para siempre, pero ahora, más que nunca, sentía que no podía ser una persona más que le mintiera. Finalmente, le hizo la pregunta que tanto temía. ¿Sabes qué está pasando en tu empresa? ¿Sabes qué están haciendo? Alejandro la miró fijamente, como si sopesara cada palabra. Sabía de la investigación, pero lo que Lucía no esperaba era su respuesta. No intentó defenderse ni negar las acusaciones. Al contrario, dijo algo que cambiaría el curso de todo. Sabía que estabas investigando, Lucía, y te diré la verdad. No soy yo quien debe salir desenmascarado. El verdadero culpable está más cerca de lo que crees. Las palabras de Alejandro resonaban en la mente de Lucía mientras intentaba procesarlas. El verdadero culpable está más cerca de lo que crees. ¿Qué quería decir con eso? No entendía si se estaba ofreciendo como chivo expiatorio o si realmente intentaba ayudarla a desentrañar la trama. Por primera vez desde que lo conoció, Lucía se dio cuenta de que el poder aparentemente invulnerable de Alejandro era en realidad una fachada. No tenía tanto control como todos creían, y sus palabras estaban cargadas de una sinceridad que no podía procesar. No sabía qué hacer con esta información, pero algo en su interior le decía que ya no podía confiar solo en las pruebas que había encontrado. Necesitaba comprender la historia detrás de la historia, y para ello tendría que confiar en él, de una forma que nunca imaginó. A la mañana siguiente, Lucía recibió un mensaje de Alejandro. No quería que publicara la historia, no porque temiera por su vida o su carrera, sino porque sabía que la verdadera amenaza residía en su propia empresa, en su círculo más cercano. El mensaje decía: encuentra a Ernesto Vidal. Él tiene las respuestas que buscas. Lucía se quedó paralizada. Ernesto Vidal, el vicepresidente de la empresa, siempre había sido un enigma para ella. Tenía una presencia imponente y siempre parecía
distante de cualquier implicación emocional o personal. Pero de alguna manera Alejandro insinuaba que él era el verdadero culpable de toda la conspiración. Lucía sabía que el riesgo de confrontar a Vidal era alto, pero sin otra opción decidió seguir la pista. No solo estaba investigando una trama de corrupción, ahora se estaba metiendo en un juego más peligroso, donde la línea entre el bien y el mal comenzaba a difuminarse, y donde sus propias emociones se mezclaban de maneras que jamás hubiera imaginado. Lucía comenzó a investigar a fondo a Ernesto Vidal, yendo más allá de las apariencias. Durante semanas siguió sus pistas, hablando con empleados de la empresa, buscando cualquier información que pudiera vincular a Vidal con la conspiración que sospechaba estaba en marcha. Lo que descubrió fue un juego de manipulación, donde Vidal se posicionaba como un maestro de las sombras, alguien que realizaba movimientos sutiles y discretos para ganar poder dentro de la empresa de Alejandro. Sabía lo que todos querían oír y al mismo tiempo manipulaba a otros para que hicieran lo que él quería. A medida que Lucía investigaba más a fondo, se dio cuenta de que la verdad sobre Vidal se escondía tras una capa de intriga y engaño. Con cada nuevo detalle que descubría, sentía que estaba más cerca de revelar una red de mentiras cuidadosamente construida por personas en quienes inicialmente confiaba. Vidal no solo era una pieza clave en la corrupción, de hecho, estaba orquestando una trama mucho mayor, manipulando todo y a todos a su alrededor. Lucía, aún conmocionada por lo que estaba descubriendo, se dio cuenta de que la red se cerraba. La seguían y empezó a sentir que la podrían descubrir en cualquier momento. En una de sus reuniones con Alejandro, intentó confrontarlo sobre sus sospechas, pero él parecía vacilante, como si supiera que el enfrentamiento con Vidal era inminente. «Tienes que tener cuidado, Lucía», le dijo con expresión de genuina y preocupación. «Ernesto no es alguien con quien se pueda jugar. Es más peligroso de lo que crees». Lucía sintió una oleada de inquietud. Hasta ese momento, había estado llevando a cabo su investigación con la atención de una periodista implacable, pero ahora se daba cuenta de que la situación se había descontrolado. Ya no solo estaba investigando un caso, sino que, sin darse cuenta, se estaba involucrando en algo mucho más grande de lo que imaginaba, donde su propia seguridad estaba en riesgo. Y, más aún, sus sentimientos por Alejandro comenzaban a cuestionar su propia integridad como periodista. ¿Qué estaba dispuesta a perder para descubrir la verdad? El peligro de continuar la investigación se hizo cada vez más real. Lucía sabía que caminaba por un campo minado y con cada paso el peso de sus decisiones la aplastaba. Ya no solo luchaba por descubrir la verdad sobre Alejandro, ahora estaba en una carrera contrarreloj para desentrañar la conspiración antes de que Vidal se diera cuenta de lo que hacía. Sus encuentros con Alejandro se volvieron más intensos, más íntimos, y Lucía ya no distinguía dónde terminaba su misión profesional y dónde comenzaba su implicación emocional con él. La frialdad de su mirada, que antes la había alejado, ahora la atraía inexplicablemente. Quería creer que él no estaba involucrado en todo esto, pero las pruebas estaban en su contra. Una noche, cuando se encontraron en un restaurante apartado, no soportó más la presión y le preguntó directamente: «¿Estás involucrado en esto, Alejandro? ¿Lo sabías todo?». Él la miró fijamente un largo rato y el silencio entre ellos era denso, casi palpable. Finalmente, respondió con una sinceridad que la hizo estremecer: «No lo sabía, Lucía, pero ahora lo estoy descubriendo y voy a hacer lo que sea necesario para solucionarlo». Lo que sucedió después fue un giro inesperado. Al día siguiente, mientras Lucía revisaba los archivos de la empresa, intentando encontrar más pistas sobre Vidal, un guardia de Minnocentus Seguridad la confrontó y la obligó a salir del edificio.
Con el corazón y la mente acelerados, se dio cuenta de que la estaban vigilando. Ya no se trataba solo de periodismo ni de revelar la verdad. Se había convertido en parte de algo mucho mayor, y ahora su propia seguridad estaba en riesgo. El miedo la invadió con intensidad, pero al mismo tiempo supo que no podía dar marcha atrás. Había ido demasiado lejos, y lo peor de todo, al alejarse de Alejandro para continuar su búsqueda, supo que su relación probablemente estaba condenada al fracaso. Él estaba en el centro de todo, y sus sentimientos por él se volvían cada vez más complejos. Lucía se encontró ante un dilema formidable: seguir investigando y arriesgarse a perderlo todo, o rendirse y vivir con la culpa de no haber hecho lo que sabía que debía hacer. El enfrentamiento con Vidal no se hizo esperar. Lucía, decidida a comprender la verdad de una vez por todas, hizo un último intento. Buscó confrontar a Ernesto directamente, con cinto, la esperanza de que se entregara o al menos revelara algo que pusiera fin a esta pesadilla. Lo encontró en una sala de reuniones del edificio de la empresa, lejos de la mirada de todos. La tensión en el ambiente era palpable y Lucía sabía que lo estaba arriesgando todo al dar ese paso. Al entrar en la sala, Vidal la miró con una sonrisa que no ocultaba su frialdad. «¿Crees que puedes atraparme, Lucía?», dijo en voz baja y controlada, pero con un dejo de amenaza velada. «¿Tienes algo contra mí? Eso está muy lejos de la verdad». Pero incluso antes de que pudiera terminar, Lucía se derrumbó y soltó lo que se había estado guardando. «Sé de las transacciones, sé lo que haces, y sé que estás involucrado en esos fideicomisos de Alejandro». Vidal esbozó una sonrisa irónica, pero su expresión se endureció rápidamente. «¿De verdad crees que tienes el control? Estás jugando con fuego, querida». Mientras escuchaba a Vidal, Lucía sintió un escalofrío. No solo afirmaba su inocencia, sino que le dejaba claro que si profundizaba más, las consecuencias serían drásticas. La conversación se convirtió rápidamente en una amenaza velada, pero Lucía se mantuvo firme. Sabía que intentaba asustarla, pero no se rendiría. Estaba en un juego que ahora superaba con creces lo que imaginaba, y el peso de las decisiones que tomaba era cada vez más difícil de soportar. Sin embargo, las palabras de Vidal tenían algo de verdad. Sabía cómo manipular las situaciones a su favor, y ahora, más que nunca, Lucía comprendía que estaba en las manos equivocadas, pero lo peor estaba por venir. Al salir de la habitación, sintiéndose completamente engañada, recibió un mensaje de Alejandro. «La verdad que buscas está en peligro. Vidal sabe que lo buscas. Ve a la oficina ahora mismo y busca lo que falta». Pero, ¿qué podría faltar? ¿Qué no había descubierto ya? Lucía, con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a la oficina de Alejandro, consciente de que algo estaba a punto de cambiar drásticamente. Cada paso parecía pesar más que el anterior, y al entrar en la habitación oscura y silenciosa, presentía que algo andaba mal. No había nadie. La oficina, normalmente llena de vida e información estratégica, estaba vacía. Pero sobre el escritorio, un sobre llamó su atención. Sabía que debía abrirlo, pero la duda de que la estuvieran manipulando, una vez más, la hizo dudar. El miedo a ser engañada por otra pieza del juego de Vidal la paralizó por un segundo, pero no tenía otra opción. Con un profundo suspiro, abrió el sobre. Dentro había documentos que nunca imaginó encontrar. Pruebas claras de que Vidal estaba orquestando una conspiración mucho más amplia, que involucraba a numerosas empresas y políticos e incluso malversación de fondos de varias organizaciones internacionales. Allí, por fin, estaba la clave que faltaba en la investigación de Lucía, pero al mismo tiempo sentía un peso indescriptible. Ahora tenía la verdad en sus manos, una verdad que podía destruir no solo a Vidal, sino a todos los involucrados.
Y lo más importante, la ponía en un punto sin retorno. Lucía se encontraba al borde de una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Sabía que, al revelar esta información, destruiría cualquier posibilidad de una relación real con Alejandro. La evidencia estaba ahí, innegable, y su carrera periodística estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel. Pero el precio sería la pérdida de Alejandro. Contempló los documentos, con el peso del dilema oprimiendo sus hombros. Lo que más la perturbaba era la idea de que si revelaba la verdad, Alejandro, el hombre al que había empezado a ver de otra manera, ya no podría defenderse. Formaba parte de un plan mayor, y Lucía no sabía si merecía ser destruido por esto. De repente, sonó el teléfono. Era Alejandro. «Lucía, ¿encontraste todo lo que necesitabas? Espero que hayas acertado». Su voz era fría, distante, y Lucía ya no sabía si hablaba como amante, como amigo o como un hombre que intentaba salvar el pellejo. La incertidumbre la apoderó de nuevo. Estaba en un callejón sin salida, y la verdad ahora parecía ser algo que ya no quería oír. Lucía colgó el teléfono con manos temblorosas, sintiendo un torbellino de emociones creciendo en su interior. Las palabras de Alejandro no tenían sentido. La decisión correcta. ¿Qué era eso? Sabía que estaba en una encrucijada, y la frialdad en su voz parecía confirmar que él también había tomado su decisión. Pero, ¿qué debía hacer ahora? La evidencia estaba clara en sus manos, y las consecuencias de sus acciones podrían ser devastadoras para todos a su alrededor. Sabía que, si hacía pública la historia, no solo sería una victoria profesional, sería un duro golpe a su confianza en sí misma y en los demás. El peso de la decisión la estaba aplastando, y por primera vez Lucía se sintió a la deriva, sin saber qué camino tomar. Alejandro, el hombre al que había empezado a ver de otra manera, era ahora un enigma. ¿Qué quería realmente de ella? Y, más importante aún, ¿qué quería ella de él? Esa noche, Lucía no pudo dormir. Imágenes de Alejandro, sus palabras, los documentos sobre la conspiración, todo daba vueltas en su mente. Sabía que debía tomar una decisión irrevocable, pero cuanto más pensaba, más difuminaban los límites entre el bien y el mal. Al amanecer, algo en su interior se encendió. Ya no era solo una periodista en busca de la verdad. Era una mujer dividida entre la ética profesional y el amor, entre la justicia y el perdón. Lucía sabía que, para encontrar la verdadera paz, tendría que tomar una decisión que afectaría no solo su carrera, sino también su futuro y la relación que, por improbable que fuera, estaba forjando con Alejandro. No sabía cómo terminaría, pero una cosa era segura: nada volvería a ser igual. Lucía decidió que necesitaba enfrentarse a Alejandro, una vez más, para comprender de una vez por todas lo que estaba en juego. No podía seguir adelante sin tener una última conversación con él. Al llegar a su casa esa tarde, la recibió sin sorpresa, como si ya supiera que la decisión estaba a punto de tomarse. El ambiente era denso, y Lucía sintió el peso de lo que estaba a punto de decir. Sabía que ya no podía ocultar la verdad, ni a sí misma, ni a Alejandro. Lo encontré todo, Alejandro. Las pruebas de Vidal, las transacciones ilegales, todo. Y ahora tengo que decidir qué hacer con ello, dijo con voz firme, pero su mirada delataba la angustia que sentía por dentro. Alejandro la miró con seriedad, con el rostro indescifrable. No necesitas decidir ahora, Lucía. Lo que tienes en tus manos es el fin de tantas cosas, no solo para mí, sino para tanta gente. Y lo sabes. Se puso de pie y dio un paso hacia ella, con una presencia fuerte e imponente, pero ahora con algo más, una vulnerabilidad que nunca antes había notado. No soy perfecta, Lucía, pero todo lo que he hecho, lo he hecho para proteger lo que aún puedo proteger.
Sus palabras la traspasaron el corazón, sacudiendo las certezas que había construido sobre él y la verdad que buscaba. Estaba más perdida que nunca. Permanecieron sentados en silencio un buen rato, mirándose fijamente, sabiendo que nada volvería a ser igual después de esa conversación. Lucía sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Si revelaba la verdad, muchas vidas serían destruidas, incluyendo la de Alejandro. Pero ¿y si era inocente? Si todo lo que decía era cierto, si realmente era víctima de una conspiración mayor. Ya no sabía a quién creer y la verdad parecía un arma de doble filo. Alejandro, por su parte, estaba visiblemente incómodo, pero su postura era firme. Ya sabes todo lo que necesitas saber, Lucía. Ahora la decisión es tuya. No puedo hacer esto por ti. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas, una mezcla de frustración, miedo e impotencia. Quería creerle, pero la periodista de corazón sabía que no podía cerrar los ojos ante la verdad, por difícil que fuera. Respiró profundamente, intentando reunir fuerzas para dar el siguiente paso, pero algo en el pecho le decía que ese no sería el último dilema al que se enfrentaría. La mañana siguiente fue la más difícil para Lucía. Con los documentos en la mano, se encontró atrapada entre dos mundos: el mundo de la verdad, con todo lo que ello implicaba, y el mundo del amor, donde las mentiras parecían una solución temporal para preservar la paz. Pasó horas frente a la computadora, intentando componer las palabras adecuadas para el artículo que cambiaría su vida para siempre. Cada línea parecía pesar más, como si cada palabra que escribía la alejara un poco más de Alejandro y la acercara a una verdad que temía tener que revelar. Pensó en los años de su carrera, en su compromiso con la ética, pero también en las noches que pasó con Alejandro, en las conversaciones sinceras que habían compartido y en las debilidades que él había revelado. Sabía que ya no podía vivir a la sombra de esta decisión. Lo que estaba en juego no era solo su carrera, sino algo mucho más profundo: la posibilidad de perder a alguien que cada día se volvía más importante para ella. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Lucía recibió una llamada. Era de una fuente anónima, alguien que afirmaba tener información crucial sobre la implicación de Vidal en otros delitos que no tenían nada que ver con la empresa de Alejandro, sino con algo aún más siniestro. La voz al otro lado era baja y nerviosa, pero las palabras eran claras. Lucía, si continúas la investigación sobre Vidal, descubrirás cosas que lo cambiarán todo. Pero ten cuidado, él ya sabe de ti, y no se detendrá ahí. La llamada se cortó bruscamente, pero el impacto de las palabras persistió en su mente. Como una pieza de rompecabezas que encaja, Lucía empezó a darse cuenta de que la verdad que buscaba no estaba donde creía. Era aún más complicada, más peligrosa. Miró los documentos sobre la mesa, los mismos que, hasta ese momento, parecían contener la clave para resolver el caso. Pero ahora sabía que la clave residía más en confiar en quienes la rodeaban y, paradójicamente, en confiar en Alejandro. Con la nueva información en la mano, Lucía supo que ya no podía confiar únicamente en lo escrito en los documentos. Necesitaba comprender el panorama general, desenmascarar a Vidal y sus aliados antes de que fuera demasiado tarde. Lo que comenzó como una simple investigación sobre un plan de lavado de dinero se había convertido en una red de conspiraciones, donde el peligro acechaba en las sombras y donde cada persona con la que se topaba podía ser una víctima o un villano. Miró a Alejandro, que estaba en la habitación contigua, aparentemente perdido en sus pensamientos. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Pero la pregunta era, ¿realmente lo sabía todo? Lucía ya no podía ignorar la duda. ¿Podría estar tan involucrado como Vidal? ¿O podría ser la clave para desentrañar toda la conspiración? La verdad estaba a la vista,
pero ya no. Sabía en quién confiar. Con el peso de la decisión aún sobre sus hombros, Lucía decidió ir a la oficina de Vidal con la esperanza de confrontarlo de una vez por todas. Sabía que hacerlo público podría destruir su carrera y su relación con Alejandro, pero si permanecía en silencio, perdería la oportunidad de detener algo mucho más grave. Llegó al edificio de Vidal con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Al entrar en su oficina, encontró a Vidal solo, sentado en su escritorio con una sonrisa de satisfacción. La miró con ojos penetrantes, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de hacer. ¿Has venido hasta aquí para confrontarme, Lucía?, preguntó con una calma aterradora en la voz. ¿Crees que puedes derribarme con tus pequeños descubrimientos? Lo he controlado todo hasta ahora y tú me estás impidiendo el paso. Sus palabras eran amenazantes, pero Lucía no se acobardó. Sabía que ahora era todo o nada. Sé lo que hiciste, Vidal, y ahora te toca pagar. Vidal se levantó lentamente, con la expresión congelada en una máscara de frialdad. Dio un paso hacia Lucía, y el silencio en la habitación se hizo aún más denso. La tensión era palpable, como si el aire a su alrededor estuviera a punto de romperse. «Eres tan ingenua, Lucía», dijo con una sonrisa enigmática. «¿Crees que con solo exponer la verdad todo se resolverá? La verdad es que la gente como yo siempre encuentra una salida». Lucía sintió una creciente ira, pero también una sensación de miedo, algo que nunca antes había experimentado. Vidal no era un hombre común, era manipulador, peligroso, y ahora ella estaba directamente en su punto de mira. Retrocedió un paso, pero no podía rendirse. Lo que había descubierto no podía ignorarse, sin importar el riesgo. Sin decir una palabra más, Lucía sacó una copia de los documentos que había encontrado sobre Vidal, sabiendo que podrían ser la clave para derrotarlo. «No soy ingenuo, Vidal. Soy periodista. No renunciaré a la verdad, hagas lo que hagas». La miró con un brillo amenazador, pero antes de que pudiera reaccionar, una puerta se abrió de golpe. Alejandro apareció en el umbral, con la mirada fija en Vidal. «Basta, Ernesto», dijo con firmeza, como si su presencia fuera una amenaza en sí misma. Vidal pareció sorprendido por un momento, pero pronto recuperó la sonrisa. «¿Tú, Alejandro, has venido a intentar salvarme? Esto es algo nuevo». Alejandro no se movió, pero la tensión en su cuerpo era visible. «No estoy aquí para salvarte, Vidal. Estoy aquí para detenerte». La escena era como una batalla silenciosa, donde las palabras de Alejandro parecían ser una promesa de que finalmente se enfrentaría al hombre que había manipulado a todos durante tanto tiempo. Lucía sintió un nudo en el estómago. Desde ese momento, el juego de las apariencias pareció haber terminado. Todos estaban enredados en una red de mentiras, pero quizás era el momento de desenmascarar al verdadero villano. Vidal, visiblemente incómodo con la presencia de Alejandro, intentó mantener la compostura, pero Lucía percibió que estaba perdiendo el control. Se giró hacia Alejandro, intentando amenazarlo con palabras duras. «¿Crees que puedes detenerme, Alejandro? Eres tan débil como los que te precedieron». Alejandro no flaqueó. Su postura era firme y su voz tranquila y asertiva. «Sé exactamente lo que hiciste, Vidal, y ahora todos lo sabrán». Dio un paso al frente, acercándose al vicepresidente de la compañía, y la mirada entre ellos fue la de dos hombres que finalmente se enfrentan tras años de manipulación. Lucía, que había estado observando en silencio, sintió alivio y al mismo tiempo una creciente tensión. El juego de poder que se desarrollaba allí no se trataba solo de negocios. Se trataba de vidas, de confianza y de que la verdad finalmente saliera a la luz. Vidal miró a Lucía con una sonrisa desdeñosa formándose en sus labios. «¿Crees que puedes confiar en él, Lucía? Es tan culpable como yo. Lo sabe todo, y aún así está aquí.
ejerciendo su poder. Sin embargo, las palabras de Vidal no parecieron surtir el efecto deseado. Lucía sabía que era el momento de elegir. Miró a Alejandro y por primera vez desde que comenzó este viaje, percibió que no solo intentaba protegerse, sino que, de hecho, luchaba por liberarse de las cadenas que Vidal y otros le habían impuesto. La mirada de Alejandro era sincera, y Lucía se dio cuenta de que estaba siendo más valiente de lo que hubiera imaginado. Con eso, la decisión estaba tomada. «Le creo», dijo Lucía con voz firme, mirando a Vidal directamente a los ojos. «Y tú, Vidal, no escaparás de esto». La lucha apenas comenzaba, pero Lucía sentía que, por fin, la verdad comenzaba a emerger. Vidal intentó reaccionar, pero antes de que pudiera decir nada más, las puertas se abrieron y la policía entró en la habitación, ya consciente de las transacciones ilegales que había orquestado. La caída de Vidal era inminente y Lucía sabía que la pesadilla finalmente llegaba a su fin. El peso de la decisión que había tomado aún pesaba sobre sus hombros, pero ahora sabía que, junto con Alejandro, había hecho lo correcto. El sonido de las esposas de Vidal, al ser colocadas, resonó por la habitación, pero Lucía no pudo evitar sentirse aliviada. Fue un momento de victoria, sin duda, pero también de reflexión. Miró a Alejandro, quien permanecía en silencio, observando la escena con expresión cerrada. No parecía contento con la captura de Vidal, sino más bien con un profundo alivio, como si, finalmente, se hubiera quitado de encima el peso de años de manipulación. Lucía se acercó a él, sin saber qué decir. Le faltaban las palabras. Lo que habían vivido juntos, lo que había descubierto sobre él, todo parecía irreal. Pero al mismo tiempo, sabía que había encontrado la verdad, aunque esa verdad la hubiera llevado por un camino lleno de dudas y dilemas. «Tomaste la decisión correcta, Lucía», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Su voz era baja, pero la sinceridad en sus palabras era innegable. Lucía lo miró a los ojos, sintiendo un calor creciente en el pecho. Sabía que estaba siendo honesto, pero algo aún la atormentaba. «¿Y tú?», preguntó, casi sin pensar. «¿Qué será de ti ahora?», preguntó Alejandro con una sonrisa triste. «No lo sé, pero ahora al menos puedo respirar». Lucía no supo cómo interpretar esa respuesta. Había una sensación de final, pero también de un nuevo comienzo. Habían pasado por tantas mentiras y juegos, pero ahora, en medio del caos, existía la posibilidad de reconstruir, de resurgir. Aún así, sabía que la lucha no había terminado. La caída de Vidal era solo una parte de la historia, y muchos otros seguían atrapados en este juego de poder y corrupción. Sin embargo, en ese momento, con la verdad finalmente expuesta, Lucía supo que estaba lista para enfrentar el futuro, no solo como periodista, sino como alguien que había aprendido a luchar por sí misma y por lo que creía que era correcto. Con el tiempo, las investigaciones que Lucía inició se extendieron como la pólvora. La verdad sobre Vidal y su red de corrupción fue expuesta sin descanso, y los medios finalmente hicieron su trabajo. La empresa de Alejandro, a pesar de las dificultades iniciales, comenzó a reconstruirse lentamente. Sin embargo, la presión pública no fue fácil para ninguno de los dos. Alejandro tuvo que lidiar con el peso de su propia vulnerabilidad, pero también con la comprensión de que ya no estaba solo en la lucha. Lucía se convirtió en su aliada más importante, alguien que no solo lo ayudó a limpiar su nombre, sino también a comprender la profundidad de lo que realmente sucedía a su alrededor. Lo que comenzó como una farsa, una fachada para la sociedad, ahora era algo mucho más genuino. Estaban, en cierto modo, reconstruyendo una relación, no solo como socios, sino como dos seres humanos que, a pesar de sus defectos, estaban dispuestos a enfrentar la verdad y, lo más importante, a protegerse mutuamente.
Lucía, por su parte, comenzó a reflexionar profundamente sobre todo lo sucedido. Sabía que su rol como periodista estaba cumplido, pero la transformación que había experimentado en los últimos meses trascendía con creces cualquier historia que hubiera escrito. Ella, que comenzó la historia buscando la verdad en una misión profesional, terminó este ciclo con una comprensión mucho más amplia de lo que significaba confiar, amar y, sobre todo, perdonar. Se dio cuenta de que la vida a menudo no se trata de verdades absolutas ni decisiones fáciles. La línea entre el bien y el mal era tenue y para ella el verdadero camino era aprender a navegar esta ambigüedad. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que con Alejandro había aprendido más sobre sí misma de lo que jamás imaginó. Pasó el tiempo y las vidas de Lucía y Alejandro comenzaron a encontrar un nuevo ritmo. Su empresa se estaba reconstruyendo y con el apoyo de Lucía logró recomponer las piezas. Vidal fue arrestado y su red de corrupción se desmoronó rápidamente. Pero a pesar de la victoria, algo aún persistía. Lucía sabía que la paz no duraría para siempre. Había cicatrices en todos ellos, cicatrices que no se borrarían fácilmente. El peso de las mentiras y la manipulación seguía allí, pero al mismo tiempo había una nueva esperanza. Ella y Alejandro estaban en cierto modo renovados, pero lo más importante, estaban más abiertos el uno al otro. La barrera que había existido entre ellos, construida por la desconfianza y las mentiras, había comenzado a desaparecer, y aunque el camino por delante era incierto, Lucía sentía que con él a su lado estaba más preparada para enfrentar cualquier cosa. Un día, mientras caminaban por el centro de la ciudad, Alejandro se detuvo de repente y miró a Lucía con una sonrisa tímida. «Lucía», dijo, «sé que las cosas no han sido fáciles para nosotros, pero a tu lado he aprendido lo que realmente importa. No se trata de poder ni fama, ni de lo que piense la gente. Se trata de ser fiel a uno mismo. Y tú me ayudaste a hacerlo». Sus palabras la sorprendieron, pero al mismo tiempo la conmovieron profundamente. Lucía lo miró con el corazón latiendo con fuerza. «Yo también he aprendido mucho de ti», respondió, «que incluso en las situaciones más complicadas, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie». Siguieron caminando, en un silencio confortable. Allí, en ese momento, Lucía supo que, independientemente de cómo se desenvolviera el futuro, lo que más importaba era la verdad, que habían compartido, no solo sobre los demás, sino también sobre sí mismos. Unos meses después, la boda de Lucía y Alejandro no solo fue una celebración del amor que habían encontrado, sino también un hito de superación y renovación. Habían superado un camino de mentiras, engaños y desconfianza, pero de alguna manera allí estaban, más fuertes y unidos que nunca. Cuando Lucía miró a Alejandro mientras la acompañaba al altar, ya no pensaba en las intrigas que los habían separado, sino en el camino que habían recorrido para estar juntos. Sabía que lo que los unía ahora ya no era una fachada, sino una verdad forjada a través de decisiones difíciles, sacrificios y finalmente el perdón. La ceremonia fue sencilla pero significativa. No necesitaron grandes discursos ni una celebración desmesurada. Lo que importaba era lo que estaban construyendo juntos. Al final de la ceremonia, al intercambiar votos, Lucía sintió una paz que no había experimentado desde que todo empezó. Las palabras de Alejandro, pronunciadas con una sinceridad poco común, le conmovieron profundamente. «No soy perfecto, Lucía, pero a tu lado encontré lo que he buscado toda mi vida: verdad, amor y libertad». Lucía, con los ojos brillantes de emoción, respondió: «Y encontré en ti la fuerza para ser fiel a mí misma, para perdonar y para construir un futuro donde las mentiras ya no tengan cabida». Cuando se besaron,
Fue como si el mundo que los rodeaba desapareciera y solo quedara ese momento, una unión verdadera, forjada en medio del caos, pero ahora firme e inquebrantable. Pasó el tiempo y Lucía y Alejandro siguieron forjando un camino juntos, más fuertes que nunca. La empresa de Alejandro finalmente se liberó de las sombras que Vidal había dejado y su nombre quedó limpio ante el ojo público. Sin embargo, lo que más le importaba a Lucía era lo que sucedía fuera de los focos. Su vida juntos, lejos del ajetreo de la sociedad y las expectativas externas. Se convirtieron en más que socios o amantes. Eran una verdadera familia, construida no solo sobre el amor, sino también sobre la confianza y la comprensión mutua. Lucía, quien alguna vez creyó que la verdad era una línea recta y simple, ahora sabía que la vida rara vez era tan clara. Era un equilibrio constante entre errores, decisiones y aprendizaje mutuo. Cada conversación que tenían, cada desafío que superaban, los hacía crecer más y más, no solo como individuos, sino como unidad. Una tarde soleada, mientras paseaban por un parque cerca de su casa, Lucía miró a Alejandro y de repente sintió que todo estaba completo. El viaje que habían comenzado con mentiras y secretos los había llevado a un lugar de verdadera paz. Ella lo miró y él sonrió, como si supiera lo que pensaba. «Sé que no podemos borrar lo que pasó», dijo, «pero creo que por fin entendemos lo que realmente importa». Lucía esbozó una suave sonrisa. «Sí, creo que por fin estamos donde debemos estar». Se quedaron sentados en silencio un momento, observando a los niños jugando en el parque, los árboles meciéndose con el viento y la puesta de sol en el horizonte. Sabía que la vida estaría llena de desafíos, pero ahora estaba más preparada para afrontarlos. Y con Alejandro a su lado, creía que juntos podrían superar cualquier cosa. La verdad, por difícil que fuera, siempre encontraría su camino. Y el amor verdadero, siempre sería la fuerza que los sostendría. Con el paso de los años, Lucía y Alejandro construyeron una vida juntos, llena de desafíos, pero también de momentos inolvidables. Cada victoria, cada obstáculo fue compartido y esto los fortaleció. Crearon una sólida base de confianza que nada podía quebrantar. Lucía, quien había comenzado su carrera con una búsqueda incansable de la verdad, ahora veía la vida de otra manera. Para ella, la verdad ya no era una línea recta ni algo fácil de encontrar. A menudo era un proceso tortuoso, lleno de matices y complejas cuestiones morales. Aprendió a apreciar los momentos de quietud, los silencios compartidos y los pequeños pero significativos gestos que decían más que cualquier palabra. Alejandro, a su vez, se transformó. El empresario frío y calculador que conoció la primera vez ya no era el mismo. Se entregó a Lucía genuinamente, no solo como el hombre que amaba, sino como un verdadero compañero. Juntos crecieron, aprendieron y enfrentaron la vida con una valentía que antes parecía imposible. Un día cualquiera, mientras tomaban café juntos en el porche de su casa, Lucía reflexionó sobre todo lo que habían vivido. «Nunca pensé que llegaría tan lejos», dijo, mirando al horizonte. «La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos lo que realmente importa». Alejandro, con una sonrisa discreta, respondió: «Es cierto, lo que sucedió en el pasado nos hizo quienes somos hoy. Y al final, creo que eso es lo que realmente importa, lo que somos ahora». Lucía no dijo nada más, pero se sentía en paz. Sabía que, a pesar de los altibajos, había algo genuino e inmutable entre ellos. Habían encontrado la verdad, no solo sobre el mundo que los rodeaba, sino sobre sí mismos. Y eso era más de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras el sol se ponía lentamente, iluminando el paisaje a su alrededor,
Lucía sintió una profunda gratitud por todo lo vivido. La verdad, aunque difícil, la había guiado a ese momento de paz, donde sabía que el futuro sería solo lo que decidieran construir juntos. Con el paso del tiempo, Lucía y Alejandro afrontaron juntos los altibajos de la vida, la verdad que ambos habían buscado y que por tantos momentos los había dividido, ahora los unía de una manera única. El amor que había surgido de mentiras y manipulación se transformó en algo real y duradero. Lucía, una mujer que creía que todo debía controlarse, ahora sabía que la vida tenía sus propios planes y ya no podía esperar a que todo se resolviera, porque a veces las respuestas llegan con el tiempo, la paciencia y el perdón. Cada día con Alejandro le recordaba que el amor no se trata de perfección, sino de aceptación mutua, de aprender de los errores y de seguir adelante, juntos. Fue en una tarde tranquila, mientras paseaban por el mismo parque donde habían compartido un momento decisivo años atrás, que Lucía tuvo una última visión de su propio camino. Había comenzado como una periodista decidida, en busca de una verdad fría y objetiva, pero ahora comprendía que la verdad no era algo estático. Sentía que su verdadera misión había cambiado. Ya no se trataba solo de exponer secretos o escándalos, sino de vivir con autenticidad, sin máscaras, sin miedo a lo que pudiera venir. Al mirar a Alejandro con su ahora serena presencia, comprendió que la verdadera libertad residía en vivir con integridad sin importar las circunstancias. Habían encontrado la verdad dentro de sí mismos y ésta los había liberado de todo lo demás. Alejandro, al notar el cómodo silencio entre ellos, miró a Lucía y dijo: «Sé que hemos pasado por mucho juntos y quizá no todo haya sido fácil, pero lo importante es que hemos llegado hasta aquí, y si la vida nos vuelve a desafiar, lo afrontaremos juntos». Lucía sonrió y le apretó la mano, sintiendo una calidez en el corazón. Sí, juntos, porque lo que encontramos fue más fuerte que cualquier cosa que intentaran arrebatarnos. Y con esas palabras, supo que el futuro era un camino que estaba dispuesta a seguir, con Alejandro a su lado, lista para afrontar lo que viniera, sabiendo que ahora solo se necesitaban el uno al otro. Los meses siguientes fueron tranquilos, pero no exentos de desafíos. Lucía y Alejandro, ahora con una nueva comprensión mutua, se adaptaron al nuevo ritmo de sus vidas. Sabían que el camino hacia la paz no era algo que se lograra de una vez por todas, sino algo que debía cultivarse constantemente, con esfuerzo y dedicación. Cada pequeño logro, cada sonrisa compartida en medio de las dificultades, se convertía en una victoria. La confianza que una vez pareció frágil y fugaz, ahora era sólida, cimentada sobre los cimientos de la verdad y el amor. Lucía continuó su carrera periodística, pero con una nueva perspectiva. Todavía creía en el poder de la verdad, pero ahora sabía que la verdad también debía vivirse y experimentarse, no solo escribirse. Se centró en historias que llegaban al corazón, no solo a la cabeza, y esto la hacía sentir que realmente estaba contribuyendo al mundo que la rodeaba. Alejandro, a su vez, transformó su enfoque empresarial. Aprendió que el éxito no se trataba solo de las ganancias, sino del impacto que sus decisiones podían tener en la vida de quienes lo rodeaban. Comenzó a centrarse en proyectos que realmente marcaban la diferencia, y su forma de dirigir su empresa cambió para siempre. Estaba más conectado con sus empleados, más atento a las necesidades de su equipo, y este cambio no pasó desapercibido. Su reputación, antes marcada por las sombras de su relación con Vidal, fue reemplazada por una nueva imagen, la de un hombre que había aprendido de sus errores y estaba dispuesto a usar su poder e influencia para el bien. Lucía observó esta transformación con orgullo, sabiendo que,
Aunque sus vidas habían estado marcadas por los desafíos, ahora estaban construyendo algo sólido, con una base de verdad y amor. Con el tiempo, Lucía y Alejandro se convirtieron en un ejemplo de superación para quienes los conocieron, no solo por su historia de amor, sino por cómo transformaron sus vidas. Ese viaje que comenzó con mentiras y manipulación se convirtió en una historia de reconstrucción y verdad. Su relación se basaba ahora en algo más profundo que la confianza. Se basaba en la comprensión mutua de que por difícil que fuera, el camino a la verdadera felicidad pasaba por la aceptación de sí mismos y del otro. Sabían que el amor no era una solución fácil, sino una decisión diaria. Cada pequeño gesto, cada palabra sincera, era un recordatorio de lo que habían superado juntos. Un día, al regresar de un viaje a un pequeño pueblo rural, Lucía y Alejandro iban en coche de regreso a casa. El cielo se tiñe de tonos anaranjados, reflejando la suave luz del atardecer. Hablaron de planes para el futuro, pero lo que más impactó a Lucía en ese momento fue el cómodo silencio que había entre ellos. Ya no hacían falta palabras para llenar el vacío. Se entendían con una mirada, y esa comprensión, ese espacio compartido, era todo lo que necesitaban para sentirse completos. Al llegar a casa, Alejandro se volvió hacia ella y, con una sonrisa serena, le dijo: «No sabía qué nos deparaba la vida, Lucía, pero ahora sé que lo mejor está por venir, y sea lo que sea, sé que estaré a tu lado». Lucía sonrió, con los ojos brillantes de emoción. «Yo también, Alejandro, porque al final, lo que importa no es lo que viene después, sino lo que hacemos con lo que tenemos ahora». Con los años, Lucía y Alejandro construyeron una vida juntos que reflejaba todo lo aprendido. Tuvieron sus altibajos, como cualquier pareja, pero eran más fuertes que nunca. Lo que los unía ya no era solo la búsqueda de la verdad, ni la necesidad de llenar el vacío que sentían, sino una profunda comprensión de quiénes eran como individuos y como pareja. Sabían que el amor no era garantía de felicidad eterna, sino un camino que requería esfuerzo continuo, paciencia y sobre todo honestidad. Lucía continuó escribiendo, pero sus historias ahora se centraban más en experiencias humanas que en investigaciones frías. Escribió sobre esos momentos de verdadera conexión, sobre las dificultades enfrentadas y superadas, sobre los dilemas morales que todos enfrentamos de una forma u otra. Sus palabras conmovieron a muchos, y ella sabía que, al compartir sus propias vulnerabilidades, ayudaba a otros a sentirse menos solos. Alejandro, tras su transformación, se dedicó a lo que realmente importaba: usar su posición de poder para marcar la diferencia en la vida de las personas. Se centró en proyectos sociales, invirtiendo en educación y sostenibilidad. Sabía que, al final, el verdadero legado que podía dejar no estaba en las cifras, sino en las vidas que tocaba. Juntos, crearon algo mucho más grande que el mundo financiero y periodístico. Crearon un espacio donde la verdad, el amor y la justicia coexistían, no como palabras abstractas, sino como principios vivos en cada acción que realizaban. Un día, mientras estaban en casa, Lucía estaba tumbada junto a Alejandro en el balcón, contemplando las estrellas. Pensaba en cómo su vida había cambiado de maneras que jamás imaginó. Al mirarlo, veía no solo al hombre con el que se casó, sino al hombre que la ayudó a descubrirse a sí misma. «Sabes», dijo en voz baja, «a veces pienso en todo lo que hemos pasado, en todo lo que hemos enfrentado y en cómo llegamos aquí. No podría haberlo hecho sin ti». Alejandro la miró con una sonrisa serena, una mirada suave, pero llena de comprensión. «Yo también, Lucía, pero lo más importante es que, de alguna manera, el camino nos moldeó, nos convirtió en quienes somos hoy, y al final, eso es lo que importa».
Se sentaron en silencio, sintiendo el peso y la belleza del momento. Allí, bajo el cielo estrellado, supieron que la verdadera felicidad no residía en las victorias externas, sino en la paz interior que habían alcanzado juntos. Los años siguieron pasando y la pareja se sintió cada vez más integrada en lo que habían construido. El trabajo de Lucía y Alejandro era reconocido en diversos círculos, pero lo que más les importaba era lo que estaban creando en sus vidas personales. Habían superado tantos obstáculos, enfrentado tanta adversidad y ahora, por fin, podían mirar al futuro sin miedo. El vínculo entre ellos se fortalecía cada día, y Lucía sabía que lo que hacía tan especial su relación no eran solo los momentos de felicidad, sino los desafíos que habían enfrentado juntos, con valentía y unidad. Se habían convertido en los mejores amigos, los mejores aliados y, lo más importante, en los mayores apoyos mutuos. Un día, sentados en el jardín de su casa, Lucía se volvió hacia Alejandro con una suave sonrisa. «Nunca pensé que llegaríamos tan lejos», dijo con la voz llena de gratitud. «Lo que hemos pasado ha sido difícil, pero al recordar todo lo que hemos logrado, siento que ha merecido la pena». Alejandro la miró profundamente, como si supiera exactamente a qué se refería. «Yo también, Lucía, pero más que eso, lo que hemos logrado no es solo lo que hemos hecho, sino en quienes nos hemos convertido. Y eso es lo que más valoro». Se miraron fijamente un instante. La conexión entre ellos era más fuerte que nunca. Sabían que el viaje estaba lejos de terminar, pero lo que más importaba ahora era que estaban juntos, más unidos que nunca, y seguros de que el futuro, por incierto que fuera, lo afrontarían juntos. Los desafíos que enfrentaron los transformaron de maneras que al principio no imaginaron. Lucía ya no era solo una periodista que buscaba la verdad a toda costa. Ahora sabía que para encontrarla, primero hay que ser honesto consigo mismo. Alejandro, por su parte, ya no era el empresario frío y calculador. Había aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida, y la verdadera riqueza no residía en el dinero ni el poder, sino en el amor, la amistad y el respeto. Juntos, habían transformado sus vidas en algo más significativo, profundo y auténtico. Y mientras caminaban juntos por la vida, sabían que lo más importante era lo que habían logrado juntos: paz interior, confianza y sobre todo, el amor que floreció en la adversidad. Nada podía borrar lo que habían vivido y estaban listos para continuar este viaje con el corazón lleno de gratitud y esperanza en el futuro. Lucía y Alejandro continuaron viviendo una vida plena, donde cada día era una oportunidad para crecer y aprender. Sabían que, a pesar de todos los obstáculos que habían superado, la verdadera felicidad residía en las decisiones que tomaban, los pasos valientes que daban y, sobre todo, en el apoyo incondicional que se brindaban. El pasado, con sus mentiras y revelaciones, ahora parecía lejano, como un recuerdo que los moldeaba, pero no los definía. Lo que más importaba ahora era el presente, los momentos sencillos, las largas conversaciones hasta altas horas de la noche, las miradas comprensivas intercambiadas sin palabras. Por fin estaban donde pertenecían, con un futuro por delante, lleno de posibilidades, pero ahora con la certeza de que lo más importante era estar juntos. En una tarde tranquila, mientras caminaban por la ciudad iluminada, con la suave brisa acariciando sus rostros, Lucía se detuvo y miró a Alejandro. «La vida nos dio una segunda oportunidad», dijo con una sonrisa sincera, «y contigo a mi lado sé que todo es posible». Alejandro la abrazó con ternura, sintiendo que por fin habían encontrado su lugar en el mundo, no solo con los demás, sino también consigo mismos. «Sí», respondió, «y solo necesitamos a los dos para que funcione». Y así,
Con el corazón ligero y lleno de esperanza, Lucía y Alejandro caminaron juntos, listos para los próximos capítulos de sus vidas, sabiendo que con amor y verdad podrían conquistar lo que el futuro les deparara.